Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Jeremías, el capítulo 32. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo: tu primo Anamael, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anató, por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anamael vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatol, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatón, pagándole a Amelaín 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra, y se las di a Barú, hijo de Nerías y nieto de Maasías. Hice todo esto en presencia de mi primo Anamael, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Barú, mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponla en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Después que le di los documentos a Barú, oré al Señor: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso.
el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy, y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillosas, con mano fuerte y brazo poderoso, y con un terror aplastaste, le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluye la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso enviaste ese terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste, y aún así, oh Señor soberano, me has ordenado comprar el terreno, hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo, al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo, y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben-Hidón, y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble lo que hizo que Judá pecara tanto. Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo: la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel: ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y segura. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca
me dejarán. Me gozaré en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esa tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios, en una tierra desolada, de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos, con escrituras firmadas y selladas frente a testigos, en la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en el Negev, pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Bien, hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos da un mensaje en el cual nos dice y nos advierte todo lo que puede pasar si nosotros, los seres humanos, la humanidad, no hacemos caso y enderezamos el camino y nuestras vidas hacia como Él quiere, hermanos. Porque hoy Él nos hace una advertencia muy clara para que nosotros pongamos atención y pongamos en práctica lo que Él nos dice. Que lo que hoy Él nos dice y nos lo ha repetido por mucho tiempo, que quiere que tú y que yo cambiemos. Que tú y que yo seamos unas personas nuevas, en las cuales podamos servirle a Él dignamente como se merece, hermanos. ¿Por qué te digo que nos hace una advertencia? Porque la lectura que acabamos de leer hoy del profeta Jeremías nos relata un acontecimiento que ocurrió en aquellos tiempos. Que si nos ponemos a ver, esos acontecimientos que ocurrieron en aquellos tiempos siguen ocurriendo en la actualidad. Y por eso es que hoy Dios nos dice que si nosotros no obedecemos y no cambiamos nuestra manera y forma de vivir, nos puede pasar al igual que ellos, que lo que les pasó. ¿Y qué fue lo que les pasó? Que Dios los entregó en aquel entonces en manos del rey de Babilonia, del cual el rey se encargó de ¿qué? De esclavizarlos, de maltratarlos. Se encargó de quemar todas sus casas, sus ciudades. Se encargó de destrozar todo aquello. Pero sobre todo, se encargó de esclavizar otra vez al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo decidió. Pero lo decidió basado en ¿qué? Eso es lo importante que tenemos que ver. Dios actuó de una manera, se puede decir, estricta y dura sobre el pueblo de Israel en aquel entonces. Fue muy dura y muy estricta. ¿Por qué? Porque los entregó en manos del rey de Babilonia, el cual el rey de Babilonia se encargó de quemar toda aquella ciudad, de destruirla y de llevarse cautivos a todos aquellos habitantes que vivían en aquella ciudad.
Pero hay que ver por qué actuó Dios así. Y lo vamos a dejar que nos lo vaya diciendo la palabra de Dios. Y es la advertencia que nos hace a mí y a ti en la actualidad. Dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo, pero pon atención. Dios hoy nos advierte que si tú y yo no cambiamos nuestra manera de vivir, no cambiamos nuestra vida a una vida mejor, en la cual podamos servirle a Él, nos puede acontecer lo que pasó en aquel entonces. Y te lo voy a ir leyendo de la palabra de Dios. Primero empieza diciendo Dios, fíjate cómo es, y les dice en aquel entonces al pueblo, y les dice por qué les está pasando eso. Que eso es lo importante que tenemos que ver tú y yo. Dios nos habla y nos da la oportunidad de que reflexionemos y cambiemos nuestra vida, así como se las dio en aquel momento al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel nunca quiso hacerle caso. Pero tú y yo estamos en la oportunidad en la cual podemos hacer caso, hermanos. Y la palabra de Dios dice: después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Empieza diciéndoles el Señor: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Yo soy el Señor. O sea, yo soy el Dios, el dueño ¿de qué? Dice la palabra de Dios: de todos los pueblos del mundo. Y luego dice la palabra de Dios: ¿hay algo demasiado difícil para mí? Claro que no. Pero Dios aquí les empieza a decir cuál fue el motivo que los entregó al pueblo. Y empieza diciéndoles: por lo tanto, esto dice el Señor: te entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entregaré. ¿Por qué los va a entregar? Dice la palabra de Dios: y él los conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal. Ahí les empieza a decir el motivo y las circunstancias por qué está actuando así Dios. En las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Y sigue diciendo: desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme. Así que estoy decidido a deshacerme de ella. ¿Te fijas? Dios les dice el motivo y las circunstancias por el cual está haciendo eso. Porque Dios ya les había hablado desde tiempo atrás y les había dicho que no hicieran lo que están haciendo. ¿Y qué era lo que más hacía el pueblo en aquel entonces? Que hizo que la cólera y el enojo de Dios se derramara sobre ellos y actuara en la manera en la que actuó. Fíjate bien, te lo voy a repetir. ¿Qué fue lo que hizo que la cólera de Dios subiera hasta arriba y el enojo del Señor y el furor se destapara y actuara de esa manera sobre el pueblo de Israel? Dice otra vez la palabra de Dios, dice, los babilonios que están afuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad, quemarán por completo todas sus casas donde el pueblo provocó mi enojo. Ahí empieza, provocó mi enojo, o sea, la cólera del Señor, el pueblo la provocó. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo para provocar eso? Ahí te va para que veas una de las cosas por las cuales Dios se enojó en aquel entonces y soltó toda su cólera y actuó así sobre el pueblo de Israel. Dice, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso al Baal. Al quemar incienso a Baal. ¿Quién era Baal? Supuestamente
un dios de ellos, al que le quemaban incienso y cambiaban a Dios, a Yahvé, al que los había sacado de Egipto, al que los cuidaba y los protegía y les daba todo, lo estaban cambiando por un dios llamado Baal. Y a él le quemaban incienso en vez de quemárselo al verdadero Dios, o sea, a Yahvé. No, lo quemaban a Baal. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿En dónde? En las azoteas, dice. Y derramaban ofrendas líquidas a otros dioses. Ofrendas a otros dioses. En vez de ofrecérselas a Dios, a Yahvé, se las ofrecían a otros dioses. Luego dice la palabra de Dios, dice, desde su comienzo Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día en que se construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme. Así que yo he decidido a deshacerme de ellos. ¿Qué fue lo que destapó la cólera del Señor? Entre tantas cosas que hacía el pueblo de Israel, entre tantos pecados que cometía el que quemaba incienso y lo ofrecía a otros dioses. Ofrecía ofrendas a dioses extranjeros, que al final de cuentas no eran ni dioses. Eso hizo que la cólera y el furor de Dios se destapara sobre ellos y actuara de esa manera. Y esa es la advertencia que hoy nos hace Dios a mí y a ti. Que enderecemos nuestra vida, que cambiemos, que nos esforcemos por ser unas personas nuevas, para que no nos pase lo que le pasó ¿a qué? Al pueblo de Israel en aquel entonces. En aquel entonces Dios, antes de actuar así con ellos, la historia de Israel narra y dice que Dios les había estado hablando y diciendo con diferentes profetas, con diferentes personajes que les mandaba él, les decía, no hagan eso, arrepiéntanse. Ustedes tienen a su Dios que andan buscando por otro lado, me tienen a mí. Pero sin embargo ellos nunca quisieron hacer caso hasta que se soltó la ira y la cólera y el furor de Dios y actuó de esa manera sobre ellos, hermanos. Que no nos vaya a pasar a mí y a ti lo mismo que le pasó al pueblo en aquel entonces. Tú y yo todavía estamos a tiempo, hermanos, a tiempo. ¿De qué? De cambiar, de ser unas personas nuevas como Dios nos lo está pidiendo, hermanos. Por eso es que siempre es la invitación que se les hace. Que escuchemos la palabra de Dios, que la tomemos y la metamos en nuestros corazones y que la pongamos en práctica, porque esa es la manera correcta como tú y yo vamos a ir cambiando nuestra vida y vamos a ser personas diferentes como Dios nos lo está pidiendo. ¿Para qué? Para poder servirle a Él dignamente y servirle al próximo, hermanos. Y no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel por no obedecer. Yo y tú estamos a tiempo de obedecer, hermanos. Hay que esforzarnos día tras día por ser obedientes hacia lo que Dios nos pide día tras día. Porque Dios nos va educando, Dios nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Todo es cuestión de que tú y yo lo obedezcamos, lo escuchemos y lo pongamos en práctica, hermano. Hay que hacerlo, porque Dios hoy nos ha hecho una advertencia de lo que nos puede pasar si no obedecemos a lo que Él nos dice, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Oh Padre, hermoso y creador, Dios y dueño de todo el universo, Dios y dueño de todo lo que ven mis ojos y de lo que no ven. Padre, ayúdanos a que seamos cada día mejores personas como tú nos lo pides, papito. Ayúdanos
a que obedezcamos a lo que tú nos pides. Te lo pido y te lo suplico por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, hoy Dios nos ha hablado claro y contundente y nos ha hecho una advertencia de lo que nos puede pasar si no obedecemos. Hay que esforzarnos por obedecer, hermanos, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Mis hermanos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude día tras día a que seamos obedientes a lo que Dios nos pide, para que por medio de esa obediencia tú y yo podamos ser personas nuevas, personas diferentes, como Dios quiere que tú y yo seamos, hermanos.